Bien, buenos días nuevamente para cada uno de ustedes. Tenemos un tema importante, como lo es el significado del planeamiento integral en la educación de Guatemala. Significado de planeamiento integral. Muy bien. ¿Cómo se integra este sistema educativo? ¿Cómo se integra el planeamiento de la educación en Guatemala? Datos muy importantes y que es necesario saberlos es que el Sistema Educativo Nacional de Guatemala es el conjunto ordenado, interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a través de los cuales se desarrolla la acción educativa. Pero hay algo importante que debe ser de acuerdo con las características, de acuerdo con las necesidades y de acuerdo con los intereses de qué cosa. Simple y sencillamente de la realidad de nuestra historia, de la realidad de la economía del pueblo de Guatemala y sobre todo de la realidad cultural de la población. Sí, el sistema educativo puede estar muy ordenado, puede estar muy interrelacionado con elementos, con procesos, con sujetos para poder desarrollar esa acción educativa. Pero si no está acorde al contexto, si no está acorde a la realidad que nosotros vivimos como país, entonces definitivamente no va a ser funcional. Y esto, hay base legal para esto, lo encontramos en la Ley de Educación Nacional, que es un decreto número 1291. En el artículo 3 nos habla sobre esto, ¿verdad? Ahora, es fácil escribir, es fácil tener un planeamiento integral, pero a veces el problema, quienes lo hacen, quienes lo plasman, están nada más en una oficina y no conocen la realidad del área específicamente rural. Y ahí es donde cuando se lleva a cabo, se presenta, se echa a andar, como en términos chapines, eh, no logra encajar. No logra encajar y decimos, pero es que realmente esto no es funcional para lo que vivo en la comunidad. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ojalá que las autoridades lleguen al fin a comprender que es necesario que se hagan la planificación o un planeamiento integral en materia de educación, pero en base a la realidad histórica de nuestro país, ¿verdad? Eso sería funcional si lo hacen en base a la necesidad que nosotros vivimos como guatemaltecos, que tienen los estudiantes. Bien, tenemos, por ejemplo, la base jurídica en lo que es educación nacional. Y es que todo tiene una base legal. Por ejemplo, la educación de nuestro país se sustenta y se fundamenta con base legal en la Constitución Política de la República de Guatemala. El título 2, capítulo 2 y la sección cuarta. Pregunto, esa sección cuarta, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Alguien de ustedes podría decirme qué contiene la sección cuarta de la Constitución? Eh, ¿Sí? Todo lo establecido con la educación, por lo menos comienza con el derecho a la educación. No sé si son 10 artículos los que habla sobre ello, 10 o 11 artículos. Excelente. Muy bien, estos artículos contienen los derechos de la educación de nuestro país, del 71 al 81. Muy bien, Kevin. Excelente participación. Bien, entonces ahí tenemos una base legal que nosotros como profesionales es importante que la conozcamos. Es importante porque no podemos decir somos profesionales en lo que es educación si no conocemos la base legal,
la base jurídica que fundamenta la educación de nuestro país y si no conocemos los derechos de la educación de la nación. Tenemos también, por ejemplo, las características con que cuenta este sistema. Y esas características no se deben de olvidar nunca. Este sistema se caracteriza por ser participativo, por ser regionalizado, por ser descentralizado y desconcentrado. 4 características importantes del sistema educativo de nuestro país: participativo, regionalizado, descentralizado y desconcentrado. Y esto también lo sustenta y tiene base jurídica en el artículo 4 de la Ley de Educación Nacional. Ahora, permite participación, ya en lo que es el sistema en sí, lo que es la educación del país, sí, claro. Ya los sectores, ya las culturas tienen esa facilidad de poder tener su espacio para poder participar. Tenemos, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, lo que es la central, viceministros mayas, hemos tenido ladinos, xinca, garífonas, ya tenemos nosotros esa participación. Ya se da esa participación no solamente en cuanto a culturas, sino también participación a la mujer. Y eso es importante. Tenemos un sistema educativo ya por regiones, interesante. Ya no tenemos toda la información en la central y todos los trámites ya no se realizan en la central, sino que ya tenemos esa facilidad. De ejemplo, queremos una cédula docente, no vamos a la capital como antes se hacía, sino que ya podemos realizar los trámites en Zacapa. Es decir, ya está descentralizado. Ahora tal vez no en un 100%, pero hay avances significativos en cuanto a la descentralización y desconcentración. Tenemos, por ejemplo, también los enfoques del planeamiento educativo de nuestro país. El Ministerio de Educación según la ley, es la institución del Estado que es la responsable. ¿De qué cosas? Simple y sencillamente responsable de coordinar, responsable de ejecutar. Ahora, algo importante. ¿Qué coordina y qué ejecuta? Las políticas educativas. Todas las políticas educativas del sistema, el Ministerio de Educación es el responsable. Hemos visto, por eso yo les hacía mención del COVID-19, desde el primer caso de marzo, el 13 de marzo para ser específicos, para acá, hemos visto que se han implementado políticas en cuanto al funcionamiento del sistema educativo. ¿De dónde se implementan? Desde el Ministerio de Educación, desde la central. Y nosotros todos los que tenemos que ver de una u otra manera con lo que es el Ministerio de Educación, nos hemos visto involucrados. ¿Qué tan funcional han sido estas políticas? La verdad es que hay intención buena, pero la verdad es que falta, por ejemplo, y ahí hablábamos de lo anterior, de las necesidades de la realidad histórica, de la realidad económica del país. Por ejemplo, tenemos la implementación de las clases virtuales y de las clases también a través de la televisión. Pero, ¿qué resulta? Bueno, el resultado es que es un porcentaje poco o mínimo que tiene la capacidad la familia de tener redes sociales y de tener una televisión para que su hijo reciba clases en línea. Pero hay un alto porcentaje, especialmente en el interior del país, en áreas rurales, que no tiene acceso. Entonces, realmente no están pendientes de esas clases. Entonces, en papel, en teoría, es buena esa política, pero la realidad histórica, la realidad económica, la necesidad que hay no deja y no permite que se ejecute y se lleve a cabo en un 100% y que sea sobre todo muy funcional esta política. Entonces, es un dato importante
que podemos indicar y señalar de cómo en teoría son funcionales, pero la práctica, si no estamos relacionados con la realidad histórica, deja mucho que desear. En lo respectivo a la Ley de Educación Nacional, todo lo relacionado al funcionamiento del Ministerio de Educación, escuche bien, todo lo que está relacionado al funcionamiento del Ministerio de Educación, usted encuentra esa base legal en la Ley de Educación Nacional de los artículos desde el 8 al 16. Ahí usted encuentra la estructura del Ministerio de Educación, desde el despacho superior hasta lo último, hasta por decir, hasta lo último, hasta lo más bajo que pudiera aparecer. Entonces tenemos ahí esa estructura de los artículos 8 al 16. El Ministerio de Educación es la máxima autoridad del ramo y junto con el Consejo Nacional de Educación es el encargado de establecer las políticas educativas del país y todo lo relacionado a la misma. Tenemos que el Consejo de Educación Nacional es un órgano, y es un órgano, déjenme comentarles, multisectorial. Importante ese dato, un órgano multisectorial. Este órgano multisectorial educativo es el encargado de conocer, de analizar y aprobar conjuntamente con el Ministerio de Educación las principales políticas, las principales estrategias y acciones de ¿quién? De la administración educativa, tendientes a mantener y mejorar los avances en materia de educación, y eso es importante. ¿Hemos tenido mejoras significativas? Sí, pero también recordemos que tenemos a la par un sindicato. Tenemos a la par un sindicato que está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación y se está velando por las mejoras educativas, por mejores políticas, por mejores estrategias. Por ejemplo, ahorita tenemos el PADEP. Entonces el PADEP ha estado profesionalizando a los docentes y eso es un dato bien importante en materia educativa. Tenemos, por ejemplo, enfoques del planeamiento educativo, continuando con los enfoques en lo económico. La Ley de Educación Nacional, el título 9, programas de apoyos únicos. Acá en lo económico podemos abordar muchos temas, pero vamos a hacer énfasis en algunos. El artículo 79 habla de útiles escolares y el Ministerio de Educación, según este artículo, proveerá de útiles escolares de manera gratuita y al inicio del ciclo escolar a todos los educandos de los niveles educativos obligatorios. Pregunta: ¿es cierto que el Ministerio de Educación da los útiles escolares? Por ejemplo, hablemos del nivel preprimario y primario. ¿Han visto ustedes? ¿Han recibido ustedes útiles cuando estaban en esos niveles? ¿Comentarios? Pues fíjese, Lee, que sí lo reciben, pero ya en un tiempo que ya no es correcto, ¿verdad? Porque sería entrando el ciclo escolar sería en enero y lo van entregando como a finales de marzo casi. Muy bien. Yo iba a hacer dos preguntas, pero usted ya me las respondió. La primera, pues sí es cierto que da los útiles escolares, pero no es cierto que los da al inicio del ciclo escolar. Y nosotros podemos reclamar porque el artículo 79 de la Ley de Educación Nacional claramente dice que debe de ser al inicio del ciclo escolar y no están llegando al inicio. Entonces ahí tenemos un problema y es un problema grande. ¿Por qué? Porque afecta el bolsillo del padre de familia. Muchos padres no van a permitir. Hay dos cosas. Uno, el padre de familia dice, bueno, no te vas a atrasar porque no llegan nunca los útiles o llegan muy tarde. Va y los va a comprar. Afecta el bolsillo. Dos, y hay padres de familia que dicen, esperemos que vengan los útiles y luego te mando.
Entonces ahí tenemos problemas serios. Los textos básicos, libros de textos, igual el artículo 81 de la Ley de Educación Nacional nos habla que el Ministerio de Educación producirá lo que son libros de texto, los va a distribuir, los va a evaluar, y estos textos básicos para la educación preprimaria, primaria y media. Asimismo, impulsará la producción de material de apoyo de enseñanza. ¿Cómo estamos con los libros de texto? ¿Llegan a tiempo? ¿Qué han observado ustedes? Muchos acaban de estar ahí por la supervisión, haciendo su práctica. ¿Qué observaron? ¿Los libros de texto llegan a tiempo a las escuelas? Pues fíjese que no, Lick, y a veces faltan libros de texto para los estudiantes también. Muy bien, Kevin va adelantado porque era lo siguiente, ¿verdad? Por No ejemplo, llega. en Yerbabuena, licenciado, cuando yo trabajé allá, no habían libros para los niños. No había ningún material para poder darles a ellos. Correcto. Y es que fíjense que, por ejemplo, citemos a Yerbabuena, un centro educativo con una población baja. Hace unos 3 días yo fui a recibir unos libritos de texto tipo folletos, pero en segundo hay 2 estudiantes, solo 2, y me entregaron 1. Y en primero hay 5 estudiantes y me entregaron 1. Es decir, y yo llevé el carro porque dije, bueno, me van a entregar de primaria y de preprimaria. Hasta el carro llevé. Y luego viene y dice, preprimaria está en el listado, pero no le vinieron. Entonces, gracias a Dios, un compañero, pues, que le sobraron algunos por ahí, pues me los compartió. Pero vivimos esa triste realidad. Vivimos que aldeas rurales, lejanas, a veces no cuentan con lo necesario, pero tampoco hay una librería, no hay afuera para decir, bueno, le vamos a sacar Lick, copia, ¿sí? Fíjese que eso estábamos hablando el día de ayer con mi directora, ¿va? Yo trabajo en Santa Elena, que llevan años, de verdad, años de que tercero primaria no recibe ni un solo libro. Ni un solo libro, y ahorita que implementaron de que los niños tienen que trabajar con libros, no hay suficientes para darle uno a cada uno. Entonces lo que se está optando es por sacarle copia, o sea, de nuestro propio bolsillo, sacarle copia a los libros y entregarles esas copias a los niños. Porque no se le puede dar a 5 libros y a 1 no se le va a dar. Tampoco Exactamente. se puede trabajar en grupo. Bueno, y hablemos de lo económico. ¿A quién está? Ahorita yo creo que esa copia la paga el docente. No la va a pagar el padre de familia, porque uno es bien consciente. Entonces ahí también ese enfoque en lo económico, pues realmente afecta hasta el bolsillo del docente. Y es la realidad que vivimos. Tenemos el título 10, nos habla de becas. Como estamos hablando de lo económico. Lick, ¿Sí? disculpe por la interrumpa. No tenga pena. Fíjese que no sé si en todas las escuelas están trabajando de esa manera, pero fíjese que nosotros nos mandaron unos PDF para que le entregáramos a los niños. No sé si a su escuela le llegaron. PDFs, no. Va. Son PDFs para niños, va, para que ellos trabajen el resto del año. Son de 200 hojas en adelante por alumno. Los padres no tienen el dinero para estarlo pagando o no les gusta estarlo pagando, porque sinceramente sería un quetzal por cada hoja. Entonces, estas son cosas que nosotros vamos a imprimirles para los niños. Como dijo, afecta el bien económico de nosotros como profesores para ellos y siempre buscando el bien para ellos, ¿verdad? Sí, correcto. Pero vienen y desde la central, como política, como parte del planeamiento, dijeron enviémosles PDF. Y ahí pues el docente que los comparta ya tienen información y lo revisan. Qué bonito en teoría. Pero la realidad es que ¿cómo vamos a hacerle llegar esos PDF al padre de familia si no es a través de una fotocopia?
sea, no cuentan con una computadora, no cuentan con un teléfono inteligente, con buena memoria para almacenar. Entonces, la realidad es distinta a cómo ellos la vieron. Pero esa guía no la va a mandar el gobierno, Pali, porque yo lo que tengo entendido es que nosotros estamos esperando esas guías para irlas a dejar, porque es cierto, nosotros nos los mandaron en PDF, pero es solo para que, no sé, que miremos lo que va a venir, me imagino. Pero según me avisó la directora que tenemos que esperar para irlas a entregar. Habría que esperar, y que lleguen, pero caso contrario, si no llegan, apostémosle a agarrar lo esencial y poderlo transmitir a través de fotocopias. Sí, pero ojalá que lleguen. El problema es la impuntualidad para poder entregar. Ese es un problema serio en el Ministerio de Educación. Y eso es hablando de lo económico. Ahora hablemos de lo administrativo. La Ley de Educación Nacional en el capítulo 2, que es Ministerio de Educación, artículo 8, nos define y dice que el Ministerio de Educación es la institución del Estado, lo que les decía anteriormente, responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas determinadas por el sistema educativo del país. Eso es parte de lo que es la administración. Tenemos también la Constitución Política de la República de Guatemala, capítulo 2, sección 4, que también ya hicimos mención, pero haciendo énfasis en el artículo 76 de la misma, nos habla que el sistema educativo y enseñanza bilingüe nos habla lo siguiente: la administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe. Hablando de la administración, sí es funcional. ¿Por qué? Porque sí está llegando de forma bilingüe. De hecho, los certificados aparecen L1, L2, L3. Hay sectores del país donde no se dan las clases en español, sino que se dan clases en el idioma materno, dígase cualquier idioma maya, por citar un ejemplo. Tenemos también lo técnico pedagógico, PEI. ¿Qué significa PEI? Ayúdenme, por favor. Yo creo que es el proyecto educativo institucional, Lick. Correcto, es un proyecto educativo institucional. El PEI se puede hacer en 2 días, 3 días. ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan pequeño es? ¿Y qué tan funcional puede ser? Yo creo que no se puede realizar en 2 días, licenciado. Correcto. Este PEI es el proyecto educativo que tiene la institución. Por lo tanto, lleva líneas de acciones, lleva objetivos y se involucra, por ejemplo, director, se involucran docentes, se pueden involucrar padres de familia. Es un proyecto no para alcanzarlo en un mes ni en un año. Es un proyecto donde se puede planificar para corto, mediano y largo plazo. Dígase, para alcanzar líneas de acciones en 1 año, en 3 años, en 5 años. El proyecto educativo institucional, hablando de lo técnico pedagógico, muchos centros educativos no cuentan con un PEI. Y es importante. Entonces, en este asunto, todavía hace falta trabajar. Colegios, instituciones grandes, probablemente acá la urbana, probablemente cuente con un PEI, en el instituto, los institutos básicos igual, pero las escuelas primarias de áreas rurales difícilmente tengan un proyecto educativo institucional, que es importante. Entonces, hace falta información, hace falta capacitación para poder
trabajar. De ese PEI debe de nacer, ¿qué cosa? Un POA. ¿Qué significa POA? Plan operativo anual, creo. El plan operativo anual. ¿En cuánto tiempo se alcanza lo planificado en el POA? En todo el ciclo escolar, Lick. Exactamente, porque la misma palabra lo dice, plan operativo anual. Entonces, también es importante que en los centros educativos exista el POA, pero el POA debe de salir del PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Entonces, también carecemos de esto. Tenemos la planificación por bloque. Sí, yo creo que ahí sí, la mayoría pues planifica, tiene sus planificaciones por bloque. Y lo que es la Ley de Educación Nacional, capítulo 1, que hablamos de las obligaciones, artículos 33, nos dice que entre las obligaciones del Estado, son obligaciones del Estado las siguientes. Yo solo quise hacer referencia a una. Garantizar la libertad de enseñanza y criterio docente. Entonces tenemos en ese enfoque técnico-pedagógico, tenemos que el docente tiene libertad de enseñanza y tiene criterio docente. Es decir, puede ser dinámico, puede ser creativo, puede ser entusiasta, puede transmitir muchas cosas. Ya no es el protagonista de la educación, pero sí juega un papel importante por ese criterio de enseñanza y ese criterio docente que tiene. Entonces, no podemos decir, no me muevo porque no me dejan, no hago porque no me lo permiten. No, tenemos esa libertad de enseñar de la mejor forma posible y tenemos ese criterio docente que es bueno implementarlo. Eso es en cuanto a lo técnico-pedagógico. En cuanto a lo sociológico, tenemos la Ley de Educación Nacional siempre, que nos habla de comunidades educativas en el artículo 18. En el artículo 18 nos habla de comunidades educativas. Integración. La comunidad educativa se integra ¿por quiénes? Por educandos, por padres de familia, por educadores y las organizaciones que persiguen fines eminentemente educativos. ¿Cuál es el rol del padre de familia en lo que es la educación? ¿Debemos de incluirlo o debemos de excluirlo de las actividades? Comentarios. ¿Escucho? En mi forma de pensar, Lick, yo creo que sería bueno incluirlo en las distintas actividades también, porque ellos forman parte importante de la enseñanza de sus hijos. Muy bien. Acá la ley nos lo está diciendo. El artículo 18 de la Ley de Educación Nacional nos habla de integración. La integración. No podemos trabajar sin la comunidad educativa. Debemos de integrar a todos los actores de la educación. Y ahí están los padres de familia. Hay que involucrarlos. Hay un problema todavía actual que hay docentes o hay centros educativos donde son bien delicados en cuanto a cerrarle los espacios o negarle los espacios a los padres de familia. Pero, por ejemplo, tenemos los consejos de padres de familia, las famosas OPF. Se forma un comité de 5 integrantes, presidente, vicepresidente, tesorera, secretaria o secretario o vocal. Ellos son los responsables directos de lo que es la alimentación escolar, de los programas de apoyo, no solo alimentación, valija didáctica, tenemos útiles escolares, tenemos remozamiento, se me escapó una. Ahorita tenemos alimentación, tenemos útiles escolares, valija didáctica, gratuidad y remozamiento. Los padres de familia tienen un comité.
el problema serio en esto es, ¿cuántos padres de familia están capacitados para poder llevar la contabilidad? Porque realmente se trabaja con libro de caja, con almacén, con inventarios, tenemos libro de actas. ¿Creen ustedes que todas las OPF están capacitadas para poder trabajar estos libros? Pues fíjese, Lee, que la mayoría de ese trabajo lo que lo lleva es el director, porque los padres de familia hay algunos que les cuesta. Exactamente. Hay muchos que no pueden porque su nivel académico es tal vez segundo, tercero primaria, y otros que aceptan, pero con esa condición. Entonces, ahí estamos mal. La política es buena de poder integrar. La ley dice que integremos al padre de familia. El gran problema es que la realidad histórica, la realidad existente es que al director le recae ese trabajo adicional. Los docentes en escuelas especialmente grandes tienen que hacer pausa en sus actividades académicas y se van y ayudan a repartir, ayudan a ordenar. A veces las personas que tienen que llegar a hacer la comida no llegan y es el docente que tiene que ingeniárselas. Ahí hay un espacio, hay algo que debe de corregirse. Según el Ministerio de Educación, en base al artículo 18, se integra el padre de familia, pero no sabe lo que está pasando en ese centro educativo. A mi criterio, el Ministerio de Educación debe de darle trabajo a los peritos contadores para que, por ejemplo, un perito pueda tener a cargo 2, 3 escuelas, dependiendo del tamaño de la escuela, y pueda trabajar en los libros. ¿Para qué? Para que el director y los docentes no descuiden algunas áreas importantes. En fin, y en resumen, tenemos muchas debilidades. La teoría es buena, las políticas son buenas, pero como dije al principio, deben de ajustarse a la realidad del país, a lo que se vive específicamente en áreas rurales. Bueno, compañeros, no se les olvide la asistencia. Dios les bendiga, pasen un lindo día y espero pues que haya servido de mucho esta clase. Bendiciones. Feliz día, Lick, Dios lo bendiga. Gracias, igual. Feliz día, Lick. Buen día.